tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio de cultura, de arte, de encuentro con autores especiales como el que nos acompaña el día de hoy, maestro Juan Carlos Flores, con quien tendremos la oportunidad en este espacio que ha creado Shirakawa con el fin de impulsar el arte, la literatura y la cultura en general, tanto de autores regionales como de autores nacionales, con el fin de compartir estos espacios que nos permiten conocer las obras y sobre todo la manera en cómo los autores crean estos trabajos literarios y cómo nosotros nos podemos acercar a ellos. Para nosotros, maestro Juan Carlos Flores, es un honor, un gusto tenerlo en este espacio. Bienvenido a la ciudad de San Juan de Pasto. Esperamos que se encuentre muy bien con este público que nos acompaña el día de hoy en este espacio de librería Shirakawa. Y a ti, Manuel, también muchas gracias por acompañarnos. A todos ustedes bienvenidos y los dejo con el autor y con la persona que va a dirigir este conversatorio. Gracias y bienvenidos de nuevo. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien. Bueno, me alegra mucho poder compartir con ustedes estos momentos. Creo que es un espacio muy bonito en el cual podremos compartir varias ideas, varias perspectivas, varios análisis y reflexiones sobre lo que está pasando en el mundo y en Nariño. Hoy me encuentro con una persona maravillosa, un intelectual de Colombia que admiro profundamente, que además de ser un gran maestro, como lo mencionaba aquí el presentador, pues también es un gran cachaco, ¿no? Y que lo tengamos en la ciudad, pues es también una oportunidad para entender nuevas perspectivas, sobre todo una perspectiva que es bastante interesante para nosotros porque representa esa imagen del centro, de un centro que nosotros hemos imaginado, pero que muchas veces no corresponde a una realidad. Así que poder analizar y discutir sobre esos aspectos creo que es fundamental y que eso es un poco de lo que gira el libro. Así que Juan Carlos, bienvenido. Ha sido varias veces concejal de la ciudad de Bogotá, es una persona que ha estado en la vida política, pero sobre todo en la vida cultural del país, dirigiendo varios medios. Así que creo que su visión es bastante interesante. Juan Carlos, bienvenido. Manuel, gracias. No sé si me oyen bien. Es ¿usted sabe cuánto disfrutado estaría en Pasto? Pasto es una de las ciudades de Colombia que tiene una excepcionalidad que quizá nosotros no hemos sabido entender y Pasto no ha sabido explicar. Es una circunstancia en la que no podemos señalar a ningún culpable, sino que debemos encontrar la manera de resolver el por qué nosotros en el otro altiplano, porque somos dos altiplanos, los más parecidos que hay, parte de la tensión entre Bogotá y Pasto, entre esta provincia del sur y la provincia del altiplano cundiboyacense, se deriva en el hecho de que no hay dos ciudades que en su esencia sean tan parecidas. No hay en Colombia dos ciudades, por ejemplo, que se hicieron desde el punto de vista cultural, la cultura de élite o letrada que se llamaba hace muchas décadas, alrededor de las bibliotecas, ¿sí? Y las bibliotecas personales. Nariño, por ejemplo, cuando se hace el juicio que le hace la corona española y se interviene en sus bienes, la biblioteca de Nariño sumaba alrededor de 5.400 ejemplares. La gran mayoría de ellos entraron de contrabando al país porque no podían entrar legalmente. Y una característica de Pasto es la presencia de grandes bibliotecas personales, desde las cuales en conversaciones en esas bibliotecas y en diálogo con otros sectores de la ciudad se construyó a Pasto como un centro cultural de inmensa relevancia. Un fenómeno igual aconteció en Bogotá, de manera que parte de las tensiones entre los dos altiplanos se derivan de lo parecidos que somos. Y eso se resume en un hecho que usted sabe que a mí me gusta mucho. Yo soy un gran consumidor de pan, me encanta el pan. Y en la colonia, cuando llegaba un
eso es una digresión, pues porque tengo que mencionar a la ciudad que me ha recibido de la manera como me ha recibido en estos días. No he parado de tener encuentros formidables. Hace unos segundos usted lo será testigo. Ayer había estado preguntando a alguien que debe estar por aquí, preguntando, pero ¿dónde diablos llegan? ¿Cómo diablos llegaron los Puyana aquí? Sí, Puyana son santanderianos y el otro sitio en que se sentaron fue en Bogotá, porque Bogotá ha sido hecha no solamente por habitantes de la sabana de diversos orígenes, sino por santanderianos y boyacenses fundamentalmente en el siglo XIX. Hoy por colombianos de todo lado, por fortuna, Pastusos también. Ortiz, por ejemplo, hizo parte de su carrera, como ustedes bien lo saben, en Bogotá, que lo recibió con los brazos abiertos. Y es usted que se acerca a un señor y resulta que me resolvió a la vez dos acertijos. ¿Por qué aquí habían llegado los Puyana y por qué habían llegado los sobrinos de Mutis, José Celestino, a Pasto y se habían afincado aquí? Y además usted descubrió algo extraordinario que usted no sabía, ¿cierto? Y es que usted, por un lado, desciende justamente de este Mutis que se afincó aquí, pero no hablo más. El que quiera averiguar más, pase por la catedral y mire que Puyana aparece en la lista de los obispos de la ciudad. Como verá Juan Carlos, soy un alumno aplicadísimo. Bien, entonces no puedo no hablar antes de hablar del libro de la ciudad que me recibe y no puedo no hablar de esa excepcionalidad que siempre me ha impactado, porque he gozado durante muchos años, usted lo sabe, de amigos de Pasto cuyas familias se bogotanizaron ya hace muchas décadas, incluso generaciones, pero que siguen conectados a través de la historia de sus familias con Pasto. Y en algún momento yo descubro hace muchos años, y yo digo, ¿qué es lo que tienen en común estos amigos que yo he hecho con el carácter de mi familia materna? Mi familia materna es una familia de excéntricos, personas excéntricas, que además han afirmado sin ambages su derecho a ser excéntricos. Y así fui criado yo. Y yo de pronto dije, pero estos señores son iguales. Resulta que lo que parece raro del habitante del otro altiplano y el otro valle de altura es que son excéntricos, que es un carácter fundamentalmente excéntrico. Y usted recordará que ayer cuando visitábamos, no lo grabamos el nombre de la casa, Taminango, que Vicente Pérez Silva me dijo, ve a Taminango, porque yo le dije, me duele en el alma no tener en mi biblioteca y que mi padre no tuviera un libro impreso en Pasto con una traducción de Homero, impresión bilingüe griego-español. Y José Vicente me dijo, ve y míralo por lo menos en una estante, en una vitrina en esta casa. Y cuando estábamos allí me cuentan la historia del fundador y yo digo, pero el señor lo que es un excéntrico, extraordinario. Un señor que es director del hospital infantil más importante de Bogotá privado, el Lorencita Villegas, que es un médico extraordinario, ¿sí? Y que para ahorrar plata, ¿sí? Para dársela a este centro cultural tan extraordinario que él creó aquí en Nariño, la casa y luego la cosa moderna, bellísima, se va en bus, ¿cierto? En las carreteras de aquella época, un hombre prestigioso y que tiene la plata para ir en avión, pero no se va en bus, porque necesita esa plata para contribuir a la obra, no se va en avión, contribuir a la obra que tiene, pues ¿cómo lo llamamos? Es un excéntrico, y un excéntrico extraordinario. Afortunadamente encontró otro excéntrico, porque esta ciudad reúne excéntricos. Gracias por darme la bienvenida a este excéntrico. Encontró a este excéntrico maravilloso que fue este ucranio, judío ucranio, ¿cierto? Que sacó 60.000 pesos de su bolsillo de la época, se los puso sobre el escritorio y con eso este hombre maravilloso que fue Pablo Morillo, el gran Pablo Morillo, no el pacificador, ¿cierto? Sino el soñador, realizador, hizo todas estas cosas. Entonces, de esa manera doy gracias a Pasto por darme la bienvenida, por estar aquí. Y esa conversación seguirá muchos años sobre esa excepcionalidad, sobre el que no expliquemos y no entendamos esa excepcionalidad, y sobre la cultura pastusa como una cultura excéntrica. Un dato: la cultura inglesa se caracterizó siempre porque le daba lugar al excéntrico, y eso hizo grande a la cultura inglesa, y es en general una característica de la cultura anglosajona. Un problema de nuestra cultura es que no logra integrar al excéntrico.
y una cultura que no logra integrar al excéntrico, es decir, al que piensa desde otro ángulo, es una cultura que se bloquea en su desarrollo. Ahí, a raíz de esto me surge... No me voy a preguntar sobre pasos porque si no la gente se queda sin saber sobre qué es el libro. me surge un tema bastante importante para nosotros los nariñenses, y es el tema de la carretera hacia el norte. Yo creo que esa incomunicación que vive hoy en día nuestro departamento es una muestra de que una élite nacional no ha podido encajar al distinto, lograr conectarlo con el resto de la nación a partir de una interconexión que es fundamental para el país. Yo quiero preguntarte, Juan Carlos, si esto que nosotros vemos en Colombia con relación a Nariño se puede identificar también en el mundo. Unas élites, que es un poco hacia dónde va el libro, que no saben responder a unas demandas ciudadanas, que no saben responder a unas necesidades que le demanda una buena parte de la comunidad, si esa relación se puede establecer entre ambos aspectos, tanto el internacional como el nacional. Los individuos, como las sociedades, como las organizaciones, las empresas, los países, siempre tenemos peligros entre nosotros, pero en la evaluación de lo que somos, lo que realmente pesamos y de los obstáculos que tenemos, porque en la vida todos lo sabemos, puede ser una soberana tontería, pero a veces hay que recordar las tonterías. En la vida es igual de valioso medir los talentos como medir los obstáculos, saber medir lo que uno lo puede potenciar a uno, pero también lo que lo frena a uno. Subvaluarlos es peligroso, sobrevaluarlos es igual de peligroso. Y siempre es importante preguntarse si la sabiduría excepcional que uno se atribuye lo es o no lo es. Sobre si el talento que uno se atribuye lo es o no lo es. Y lo mismo preguntarse acerca de si los obstáculos que uno ve son de uno o están orientados contra uno y exclusivamente contra uno. Entonces el pueblo judío en los años 30 tiene que preguntarse, esa amenaza del siglo pasado es contra mí, ¿sí? ¿Es para destruirme a mí o afecta a un sector mucho más amplio? ¿Sí? La no definición muy rápida de eso fue fatal para el pueblo judío. Eso es contra mí, eso es un bulo, como dicen los españoles, ¿cómo se diría? Un bluff. Entonces, es una pregunta que debemos hacernos todo el tiempo. Si uno está parado desde acá, desde el sur, es una pregunta muy importante. ¿Esto lo hacen solo contra nosotros? Si la respuesta es solo contra nosotros, la actitud es una. Si contra nosotros, pero también contra otros, entonces hay un problema más grande que hay que resolver. Y hay un escenario más grande en el que uno se desenvuelve. Es decir, si uno ve aquello que está dirigido contra muchos como solo dirigido contra uno va a exagerar su respuesta. Y eso va a ser muy peligroso tanto para la psique de uno, del individuo, como para la respuesta de ese grupo frente al problema que tiene ante sí. Entonces, este libro surge de ese interrogante. Yo viajaba ahora le contaba aquí a Rubén Darío, el director seccional de la DIAN, decía, Rubén Darío, yo estaba recorriendo varios lugares del mundo y me encontraba con una insatisfacción en países muy distintos, de diversas clases sociales, no solamente de un grupo, ¿sí? La insatisfacción no es insatisfacción de países contra otros. Pensemos ahora en la guerra ruso-ucrania, o insatisfacción de una parte del mundo contra el conjunto de lo que antes se llamó la civilización cristiana, que hoy le decimos Occidente. Y yo empecé a ver que lo que yo pensaba que era particular de algunos países, Colombia y de los sectores populares o las clases medias en Colombia, era un fenómeno mucho más amplio. Que uno llegaba a Estados Unidos y descubría que la gente, su queja era parecida a la queja aquí frente al ICETEX. Y yo, pero ¿cómo va a ser posible? La sociedad más rica del planeta. En los Estados Unidos, las familias deben $3 trillones. Siempre no logro traducir esas cifras, pero imaginemos, 3 trillones es una cifra infinita, ¿cierto? $3 trillones
de deuda, no de tarjeta de crédito para comprarse alguna cosa, sino de la deuda de la educación. El actual gobierno de los Estados Unidos intentó reducir esa deuda con unas favorabilidades y la Corte Suprema de los Estados Unidos hace 10 días dijo no. Entonces fíjense usted, es decir, es la nación más rica del planeta. Esa nación, en otro momento de su historia, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando regresaron todos los desmovilizados de la guerra, ¿cierto? Los soldados norteamericanos que habían combatido en todo el Pacífico Sur hasta llegar a Japón y en Italia por el desembarco y en Normandía por el otro desembarco, a todos esos hombres, que mujeres habían muy poquitas, pues enfermeras y logística, pero en la guerra eran hombres, les dijo el gobierno de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos, a todos ustedes el que quiera le voy a dar educación. Escojan la universidad que quieran, los admiten, les patrocino la educación. Sea una universidad Ivy League, sea una universidad estatal, la Universidad de Berkeley, Ohio State, o sea, y por ejemplo hay un gran historiador, Gabriel Jackson, ¿cierto? Un norteamericano que se especializó en la historia de España, algunos de ustedes lo conocen, magnífico historiador, Arturo lo conoce, veo que está siguiendo allá, y él dijo, no, yo quiero estudiar en México. Y él estudió en México y fue becado por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, fíjese usted, los que sobran, y por eso este ensayo yo lo llamo global, no es Nariño, son los sectores populares de Colombia, ¿cierto? No es la clase media. Los que sobran no son los llanos, no son los indígenas Ahuá, ¿cierto? Los Aguá. Aquí en esta vertiente que nos lleva barbacoas y más al fondo. No, ¿cierto? Es la cosa interesante de hoy, somos las mayorías globales. Es una cosa extraordinaria, las mayorías globales. Y quizá este fenómeno, expandido de esa manera, ocurre por primera vez en la historia. Y el nombre tiene dos fuentes, el de Gleason. Una fuente de la literatura rusa, lo comentaba ahora con usted, y otra fuente, muchos siglos y medio después, en una canción chilena. Es decir, en algún momento, en diversas sociedades, los seres humanos se dan cuenta de que sobran, de que están siendo aislados, pero la pregunta ha de formularse varias veces, porque si la respuesta es equivocada, una sociedad se puede frustrar durante siglos, o un grupo, ¿cierto? ¿Me están excluyendo solo a mí? ¿O junto a mí excluyen a otros? Parte del problema de sociedades como Colombia es que la sensación de exclusión se parcializa y no logramos ver cuán amplio es el problema y cuán necesitados estamos de coaliciones. Hemos conversado, Manuel, estos días sobre las coaliciones regionales en diversos lugares del mundo, ¿sí? En Estados Unidos, por ejemplo, hubo en el siglo XIX dos grandes coaliciones regionales. Una coalición no esclavista y una coalición esclavista. Y las dos se terminaron juntando. Y terminaron yéndose, como todos ustedes lo saben, a una guerra civil. Esa es una manera muy extrema de resolver el asunto. Entonces, si cada región de Colombia, para no hablar exclusivamente de la carretera, sostiene, no, lo mío es excepcional, no hay otra región que tenga este grado de exclusión, no se puede construir, en primer lugar, una interpretación que nos saque del problema tú y yo, ¿cierto? Y que nos lleve a problemas mucho más grandes, vosotros y nosotros. Allá vosotros tenéis esta posición, nosotros tenemos la otra. ¿Cómo la resolvemos? ¿Hay puentes? ¿Se pueden tender puentes? Entonces, eso, no el puente en la carretera. Y para dar un dato, lo diría. Yo respondería con otra pregunta, pero no tiene que responderme usted, que quede en el aire. Ah, sí, perfecto. ¿Y quién es el viceministro de Transporte? ¿Es de Bogotá? ¿Es de Medellín? ¿Es de Bucaramanga? Pero simplemente lo dejo metiendo el humor a la cosa, ¿sí? Metiendo el humor para señalar que el tema se ha vuelto muy intrincado, muy intrincado. No voy a responder a esa pregunta. No se debe provocar. No se debe provocar. Porque aquí vinimos a firmar la paz. Sí, los dos articulados. Efectivamente.
Ahí, cuando estabas mencionando esto, recordé un periodo de la historia de la humanidad que es fundamental para entender las sociedades modernas, que es la Revolución Francesa. Había un filósofo que decía que es el tercer estado. El primer estado era la nobleza en el régimen feudal francés, el segundo estado era el clero y el tercero era lo que sobraba. Se preguntaba ese filósofo francés qué es el tercer estado y se respondía él mismo: el tercer estado y lo es todo. No es nada, perdón, no es nada. No es nada, el tercer estado y no es nada. ¿Qué quiere ser? Quiere ser algo. Y lo relaciono mucho con eso porque ese era el espíritu de la Revolución Francesa: lograr que el sistema político abarcara unas amplias mayorías de la sociedad y que esas mayorías pudieran decidir su futuro. Y de hecho uno de los debates filosóficos era si al poder popular se le podía establecer límites. ¿Por qué? Porque si el poder popular es sabio, pues las decisiones que toma son sabias. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que, bueno, el debate era que muchas veces esas decisiones que se piensan sabias no lo son y por lo tanto tiene que haber un límite a esas decisiones. Pero entonces la pregunta va a que hoy en día tenemos algo parecido, según lo que tú planteas. Tenemos unas mayorías que se sienten excluidas, pero que son unas mayorías que hoy en día definen una élite política que es la encargada de solucionar por los problemas. Hay una gran contradicción ahí, porque si hay problemáticas, yo supondría que las decisiones de las personas estarían encaminadas a elegir líderes que solucionen esas problemáticas. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la explicación para que haya esa desconexión? Un poco lo que planteas en tu libro es que esas élites políticas han sido cooptadas por otros poderes, pero quisiera que profundizáramos un poco sobre ese tema. Sí, en los últimos, para darles un dato, en los años 50, las mansiones de los hombres más ricos del mundo, que eran fundamentalmente los norteamericanos, podrían ser vistas hoy en algunos países del mundo como casas de clase media. Los yates, por ejemplo, es muy fácil al terminar esta conversación para que no nos distraigamos. Gustavo, una persona que me ha guiado también estos días por las calles de Pasto y a quien le agradezco. Los yates de los ricos de Estados Unidos, los ricos del mundo, serían hoy lanchitas para ir de Cartagena a Islas de Rosario. De ricos de medio pelo, como dicen algunos latinoamericanos. ¿Por qué era así? Eso es bien importante. Porque hoy se nos pretende, se nos quiere hacer presentar que esto que está ocurriendo es normal, es natural. No, esto no es natural. Porque existían unos impuestos que penalizaban el consumo conspicuo en Estados Unidos. No estoy hablando de un país de Corea del Norte o la Cuba de Castro de los años 60. En Estados Unidos. ¿Por qué eso ocurría? Porque las tensiones por las que había pasado Estados Unidos, la guerra civil, la época de terrorismo anarquista que culmina con la muerte de un presidente, de esa manera como Theodore Roosevelt llega a la presidencia, porque era el vicepresidente. Todas esas épocas hicieron que un sector de la clase dirigente de los Estados Unidos dijese: aquí necesitamos mejorar la vida de amplios sectores y para eso se requiere de plata. Para eso se requiere de plata. Se requiere construir infraestructuras públicas, dentro de las cuales una de las más importantes y vale mucha plata es la infraestructura de la educación pública. Eso es muy costoso, porque buenas bibliotecas, buenos museos, buenos centros de investigación, buenos laboratorios, buenos profesores, buenos campuses cuestan muchísimo plata. Entonces, Estados Unidos no solamente se hizo grande por una visión empresarial, se hizo grande porque había norteamericanos que decían: sin eso no vamos a poder avanzar, estos conflictos nos van a atascar, no vamos a poder salir de estos conflictos. De manera que hoy, ¿qué es lo que tenemos? Una inversión de eso. Ha ocurrido una revolución muy poderosa que ha puesto el poder en manos, en el mundo, de menos del 1% de la población del planeta. Hoy el 60%, ya va casi para el 70%, de la riqueza del planeta está en manos del 1%. Y ha surgido un nuevo grupo social y económico: los billonarios, el billonariado. Eso es otro grupo.
Eso, porque yo sé que muchos dirán ahora con toda razón en sus mentes, pero Juan Carlos, eso son los ricos. No, no son los ricos. ¿Son los millonarios? No, no son millonarios. ¿Son multimillonarios? No, es otra categoría. Es la acumulación de riqueza como no se había conocido en la historia de la humanidad. Es cuando un individuo es más rico, puede ser más rico que 40, 50, 60, 70 países. Un individuo y su riqueza personal, no una transnacional, que ya era un fenómeno que conocía. La transnacional, pero la transnacional era una corporación que representaba varias fortunas, generalmente originada en una fortuna familiar, pero a través de la bolsa unía muchas fortunas familiares. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza ese fenómeno del billonariato? Que el billonariato expande muy pronto su influencia sobre la política y moldea el mundo a partir de unas decisiones, como por ejemplo, hay que reducir los impuestos. Pero si reduces los impuestos, ¿qué ocurre? Que hay una planta artificial que se llama clase media, que no puede sino crecer en condiciones de invernadero. La clase media solo crece en condiciones de invernadero y todos los países desarrollados del mundo lo demuestran. Unos más radicalmente, los países europeos, otros menos radicalmente, los Estados Unidos. ¿Y eso en qué consiste la condición de invernadero? Que hay que proveer de una cantidad de cosas para que ella exista. Y es salud, más privada en Estados Unidos, más pública en Europa, educación, más pública en Europa, más mixta en los Estados Unidos. Por ejemplo, California, que es la quinta economía del mundo, su red más importante de universidades es pública. ¿Sí? Berkeley, California Berkeley es pública, California Los Ángeles es pública, California Santa Bárbara es pública, California Davis es pública, y así pues, y son universidades extraordinarias. Berkeley tiene, dentro de sus profesores, ha tenido 120 y pico premios Nobel. Es una universidad pública, es financiada con el presupuesto del Estado de California. Entonces, todo eso se requiere para crear una clase media. Si dejas de recibir impuestos, no tienes ya recursos para eso. Y lo privado, el servicio se presta de otra manera, tiene otra lógica, incluso si se dedica a la educación. Lo mismo ocurre con el sistema de sanidad. En fin, podría dar muchos otros ejemplos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, ¿cuál es un problema gravísimo para los Estados Unidos? Que no percibe el turista. Porque todavía llega con la inercia, y más llega de acá. Y es el deterioro de la infraestructura pública en los Estados Unidos. Gravísimo deterioro. No en balde, el anuncio de hace 2 meses, mes y medio, del presidente Biden, que su gran problema, recuerden ustedes, iba a ser una inversión inmensa en infraestructura pública en los Estados Unidos. Y eso así en todo el mundo. Entonces, ¿esto qué hace? Esto ha elevado nuevamente la crispación. Porque, recuerden lo que comentábamos, ¿por qué eso surgió? Entonces, este ensayo mío ve eso desde diversas perspectivas. Ve la crisis de una sociedad extraordinaria como lo ha sido la sociedad de los Estados Unidos. Una sociedad que yo admiro profundamente, que construyó esas redes de universidades públicas, pero también de universidades privadas, que hizo pública, de dominio pública la cultura. Y no era así al comienzo, como yo le comentaba el otro día. Un gran norteamericano como fue Ralph Waldo Emerson, en el siglo XIX, le dice a sus compatriotas, primero en Boston, de donde él era, les dice: los veo comprando obras de arte por todos lados del mundo. Quiero recordarles, les dice él en unos ensayos magníficos y conferencias que publica, fue un gran conferencista. Les decía, quiero recordarles que en la antigüedad que ustedes tanto admiran y cuyos restos quieren comprar y estatuas, todo eso, todo arte era público. Nadie tenía el arte en sus casas. Todo hombre pudiente de la antigüedad sacaba el arte y lo ponía en algún lugar del espacio público. En los foros, en las calles, en el Partenón, que conocemos que era público, ¿cierto? No era un sitio vedado a la gran mayoría. Y él logra convencer a los ricos de los Estados Unidos que todo arte es público. Y por eso, pero en las últimas décadas eso ha tenido un reversazo. Hoy, solo en Ginebra, en Suiza, yo conozco ¿cómo se llamaría esto? Un depósito de hiperseguridad donde hay guardadas 40.000 obras de arte de las personas más ricas del mundo. Ni siquiera ellos las ven, porque no tienen dónde colgarlas.
Y estamos hablando de arte de todas las épocas, de todos los pueblos. Seguramente un gran robo de arte que hubo aquí hace ya unas décadas, donde se llevaron una de las colecciones más extraordinarias que un hombre de Pasto había preservado, precolombinas, de las más extraordinarias. Probablemente algunas de esas cosas estén guardadas allá en esa, y eso es solo uno de esas bodegas que existen en el mundo. Entonces, lo que yo intento es comprender por qué ha ocurrido eso, cuáles son los dispositivos a través de los cuales eso funciona. En el caso de Estados Unidos, lo indago, todo esto es con documentos. Esto no es un libro de opiniones, porque las opiniones son libres. En mi casa se admiraba mucho la prensa anglosajona, los periódicos, los Estados Unidos, esos son objetivos. Y había un dicho que a mí se me quedó grabado en mí: las opiniones son libres, los hechos son sagrados. Entonces yo intento de que cada cual se forme una opinión con lo que yo les entrego, pero yo trabajo con documentos. Si hablo, por ejemplo, de que la Universidad de Harvard está controlada hoy en buena medida por los que le entregan donaciones, presento documentos sobre eso, internos de la universidad. Si hablo de que en los Estados Unidos el problema más grave de consumo de drogas, que ha costado ya la vida en 20 años de 1 millón de norteamericanos muertos por sobredosis, no con drogas vendidas por los narcos de aquí o los de México, sino por drogas vendidas legalmente por laboratorios farmacéuticos de los Estados Unidos. Con la amapola cultivándose no aquí en nuestras montañas y sacada ilegalmente por nuestros ríos hasta los puertos del Pacífico o por el Catatumbo hacia Venezuela, sino cultivada legalmente por Johnson & Johnson, la que todos conocemos, en la isla de Tasmania, en Australia, y exportada legalmente, ¿cierto?, la materia prima de la cosecha de amapola hasta los laboratorios de algunas de las principales farmacéuticas de los Estados Unidos. Yo lo cuento allí, lo describo a partir de los documentos judiciales que recopiló la Fiscalía de Massachusetts, una fiscal muy valiente a la que admiro profundamente, que se llama Maura Healey, quien inició esa demanda del pueblo de Massachusetts contra esta compañía, una de las familias, propiedad de las familias, de las 15 familias más ricas de los Estados Unidos. No narcos. Entonces, con esto yo quiero compartir con los lectores la idea. El problema que tenemos es más profundo y nos afecta no solamente en lo político, sino que nos afecta en lo humano y requiere que cada uno de nosotros reflexione, ¿sí? Que no seamos víctimas de, no, es que así es como ocurre, no, es que así es, ¿qué le vamos a hacer? Considero que 15. Bueno, ya para ir cerrando, quisiera preguntar por la particularidad del momento en el que vivimos. Digamos que crisis de gobierno hemos sufrido a lo largo de la historia, pero tú señalas que hay una particularidad en este momento. Esa particularidad podría ser que un sistema de valores que durante mucho tiempo, desde el paso del antiguo régimen a la modernidad, se instaló, que era el del beneficio de lo público, está siendo transformado o cooptado por un interés particular. Esa podría ser esa excepcionalidad que tiene el caso que estamos viviendo, el que tú describes. Siempre, pasa que yo hablo fuerte, si yo hablo fuerte, quedo gritando y sale entonces. Bien, pero ustedes me levantaron la mano si no oyen, por favor, atrás. Bien, y yo voy subiendo el tono de la voz para. Siempre hay una tensión, como lo hay, pensemos en una familia hay una tensión entre el tiempo que debe dedicarse a la familia y el tiempo que los miembros de la familia deben dedicarle a lo que está por fuera de ellos. Lo mismo ocurre con nosotros como individuos. Si queremos hacer algo, siempre hay una tarea, siempre hay algo que nos seduce desde afuera, ¿sí?
Y a veces nos pasa, nos volvemos indisciplinados y no logramos terminar el trabajo. Cualquier trabajo que tengamos. Porque hay algo afuera que nos atrae, nos llama la atención. Esa misma tensión ocurre entre el interés particular y aquel interés que tiene que ver con un conjunto mayor de individuos que uno, que su familia, que su negocio, que su grupo, el club, el grupo de amigos, la organización, la iglesia, en fin, las cosas a las que uno pertenece. Y más faltaba hablar de la actividad estatal o la actividad empresarial, que hoy, ¿por qué es tan importante discernirla? Porque muchas empresas, y eso se ha acentuado, ya eso ocurría con las transnacionales, pero hoy con la industria informática, la industria digital, muchas de esas empresas tienen más poder que algunos países, ya no países como los nuestros, sino países incluso de gran relieve. Un dato, para que ustedes vean ante qué estamos. Europa es Europa, todo el mundo diría. La gente se va de excursión a Europa y las universidades y toda la cosa. ¿Tiene Europa su propio Google? ¿Sí o no? Lo tiene. Una cosa increíble. Tamaño continente. Después de los Estados Unidos, toda Europa es la segunda economía más importante del mundo. Aún superior a China. Y por la prosperidad de sus ciudadanos, de lejos superior a China. Porque China es una potencia, pero la prosperidad de los ciudadanos va a demorar, como le ocurre a Estados Unidos, a Europa, muchas décadas, quizás más de un siglo. ¿Quiénes tienen autonomía digital en el mundo? China, Estados Unidos y... ¿quién? No. La India no tiene autonomía digital. Tiene unos cerebros digitales. No. Rusia. Solo 3 países del mundo tienen autonomía digital. El sistema chino, que se llama, siempre se me olvida, el Google, y el sistema Yandex de Rusia. Es decir, los rusos, cuando googlean, lo que hacen es yandosean. Yandex, así se llama el sistema de él. Y cuando cierto, aquí se entra a Facebook y los rusos entran a En Contacto y a otras cosas que son de ellos. Eso es bien interesante. Significa, en primer lugar, un desbalance inmenso del poder. Pero si vamos a cuántos países del mundo desarrollan hoy, por ejemplo, la inteligencia artificial, pues nos quedaremos sorprendidos. Se reduce. Ya Rusia sale del juego. Ya Rusia no está en ese juego porque ese juego requiere unos recursos y unos centros gravitacionales que sean capaces de atraer talento que a Rusia no le alcanza, teniendo talentos para desarrollarlo, pero requiere cierto ya de... Entonces, ¿qué es lo que quiero señalar con esto? El problema no es solamente un problema de público o privado, ¿sí? El problema es una concentración de poder inmensa, pero sumado al mismo tiempo con una práctica desaparición de un sentido de responsabilidad de las clases altas del mundo con el resto de la sociedad. Voy a darles un dato. Cuando la pandemia en el Caribe rondaban unos megayates de una eslora, ya se me escapan los metros de eslora de esos megayates. Esos billonarios del mundo, de los más diversos orígenes. Me acuerdo de uno italo-suizo, Roman Abramovich, que entonces eran los tiempos en que Inglaterra recibía toda la plata de los rusos y no les preguntaba dónde venía esa plata. Esa moralidad desapareció hace nada. Recibían esa plata y las juntas directivas de las empresas de los rusos todas estaban llenas de loros. Yo me acuerdo que una vez mi hermano, que estaba en nuestra embajada en Moscú, me dijo: oiga, los duques de Kent se pasan más tiempo en Moscú que allá en Inglaterra, ¿por qué será? Y se dedicó a averiguar por qué. Y le dijeron los que aquí les pagan plata todo el tiempo, para que vayan a recepciones, para que presidan empresas, presidan juntas directivas. Después descubrieron que esa plata olía. No, esa plata huele y esa plata no se recibe. Entonces, a lo que voy es que una cosa que es históricamente muy importante, y en la historia de esta ciudad y de esta región sí que es muy importante. ¿Por qué esta región tiene esa herida que aún supura, cuando ya debería haber cicatrizado?
Porque en ese momento, luego eso no ocurrió así. Pero hubo un momento, ustedes lo saben mejor que yo, y no voy a meter en esas rupturas porque se levantan aquí 4 historiadores de Nariño, muy sólidos, y dicen, a ver, Juan Carlos, perdónenme, pero esto no, y no. Entonces, ojo, voy a concentrar simplemente en una idea, no en una factualidad absolutamente precisa, pero creo que la idea respeta la factualidad histórica. De lo contrario, me ocurre. Bien. Entonces, durante un periodo, aquí, la clase, que la palabra clase alta para el siglo XVIII-XIX es una concepción muy estrecha. La clase señorial compartió el destino de los otros estamentos sociales. Y el destino más cruel, pero lo compartió. Luego hubo unas capitulaciones, sobre eso hay muy buena historia, ¿cierto? Hay muy buenos textos, hay muy buen debate histórico. Pero no hubo un, no. Eso vino después. Después, porque empezaron a decir el costo de esto es muy alto, en vida, ¿cierto? En lo que se llamaría capital social, capital económico. Eso ya no ocurre en el mundo. No hay esa solidaridad del grupo. Piensen en Estados Unidos. ¿Cuál fue la solidaridad del grupo dirigente cuando un producto vendido legalmente, la pastilla genérica oxicodona, y en su nombre comercial de los laboratorios Purdue Pharma, estos de la familia Sackler, Oxycontin, cuando esa pastilla que contenía 60% de heroína pura, que era inevitable con un consumo mínimamente regular volverse adicto, que fue aprobado por la FDA y el Servicio de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la Administración Federal de Drogas y Alimentos. ¿Cuál fue la solidaridad del grupo dirigente con el pueblo de los Estados Unidos? Ninguna. Cuando las evidencias eran 1000, cuando hubo un joven fiscal de Virginia Occidental que inicia con los recursos escasos de Virginia Occidental, es una Virginia Occidental de investigación, va donde el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y les dice: necesito su ayuda para enjuiciar a estos tipos, miren lo que están haciendo. Él tenía toda la documentación al respecto cuando aún era muy bajito el número de personas adictas y que estaban falleciendo de sobredosis de droga. ¿Qué respuesta les da el Departamento de Justicia después de una reunión de los abogados del Departamento de Justicia con los abogados de los Sackler, que presidía Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York, que duró casi un día? ¿Qué respuesta le dio el Departamento de Justicia? No lo apoyamos en su investigación. Si usted quiere seguir, señor fiscal, siga con los recursos que tiene. No podía. Entonces, ese es uno de los fenómenos más peligrosos que existe hoy. La ruptura de la solidaridad, que con defectos, todo. No es que el mundo fuera ideal, pero se era de la clase dirigente porque también se asumía riesgos. Por ejemplo, la guerra, se iba a la guerra. Las clases dirigentes iban a la guerra. Ustedes tuvieron aquí generales guerreros y muchos. Su antepasado, perdónenme que se lo diga, pero esa es la realidad. Cada rato armaba una guerra. Vivían guerras todo el tiempo, pero esa es la realidad. Sí, pero estaban. Tomás Cipriano pierde la mandíbula en estas latitudes sureñas, ¿sí? Por eso el amor que les profesan en algunas casas de Popayán, a esta tierra, no porque estuvieran mascando chochas, ¿sí? Sino porque, ¿cierto? Un perdigón le volvió nada la mandíbula. Es decir, Tomás Cipriano hacía la guerra. Es decir, la gente no solamente movilizaba sus peones, sino se jugaban el pellejo ellos mismos. Entonces, uno de los problemas más graves que yo noto aquí es ese, y muestro como en otros momentos de la historia, las clases dirigentes se la jugaban con el resto de la sociedad. En la Primera Guerra Mundial murió 1/3 de los estudiantes de las 2 universidades de Oxford y de Cambridge en Inglaterra. La clase alta fue a la guerra, no mandó a los hijos de los sectores populares a la guerra, fue con todos nosotros a la guerra. No, fundamentalmente alrededor de lo que significa hoy ese debate en Colombia, digo, frente a la dinámica política actual. Ese debate de la participación privada y la responsabilidad de lo público frente al desarrollo de las diferentes dimensiones, y si me permito, de los sectores de la economía, pero también de todo lo que significa la producción social hoy. ¿Cómo lo ve usted ese debate
de los porcentajes y las responsabilidades que tiene tanto lo público y lo privado en el desarrollo. Yo estaba pues estando acá, piensa uno este problema tan serio que hay ahora, que ha afectado tanto la economía, pues además con el tema del dólar en Ecuador, sí que son hoy como una tenaza que aprisiona a la economía, y por supuesto los altibajos de nuestra economía debido a lo que le está aconteciendo a la economía mundial, en fin. Entonces, creo que a mí me gusta siempre pensar las cosas como poniendo, Juan Carlos, de referencia a un caso específico. Entonces quisiera pensar esto, plantear esto. Tuvimos un giro extremista de una presencia muy dominante pública a satanizar eso y pasar a una presencia muy dominante privada. Y se perdió lo que podría ser una rica combinación de las dos cosas. Y hoy justamente hablábamos de eso. Cuando yo era niño, pues obviamente mis héroes eran los astronautas, ¿sí? Los astronautas y los cosmonautas, porque recuerden que habían dos términos, ¿no? Astronauta eran los norteamericanos estadounidenses y los cosmonautas eran los soviéticos, y ambos produjeron cosas extraordinarias. En ambos lados, la iniciativa, en el otro lado, comprensible. Bueno, no una economía estatal, la que puso el primer satélite, el hombre en la luna, la verdad. Pero en este lado, también la iniciativa fue pública, en los Estados Unidos, en alianza con la empresa privada. Pero la iniciativa fue pública, fue el gobierno de los Estados Unidos, ante tamaño desafío que le pusieron los soviéticos, el que deciden: no podemos quedarnos atrás en este esfuerzo. Y es el gobierno de los Estados Unidos el que congrega a los científicos para resolver ese desafío y asigna los recursos y contrata a diversos sectores privados para crear, ¿cierto?, los cohetes de la potencia necesaria, ¿sí? Las tecnologías para comunicarse con el espacio sideral, los trajes. Entonces es una combinación de las dos cosas. Entonces yo creo que es muy importante superar ese extremismo en el cual estamos. Por ejemplo, fíjense en el caso de Colombia, al extremismo al cual pasamos. Es que el sector público es inoperante. ¿Qué sector público? No nos hicimos esa pregunta, porque había un sector público inoperante, pero había otro que no es inoperante. Se pueden dar ejemplos. Entonces, mire usted a qué sistema pasamos. A un sistema de contratación que hoy deja contratación que resulta viciada por lo que sabemos y que no necesito explicarlo aquí porque cada uno de nosotros lo conoce a la perfección, que no, en muchas ocasiones por desgracia, no tiene la mejor ingeniería, y Colombia tiene ingeniería de muy buena calidad, porque entonces todo resulta diseñado para que los costos sean menores, se pide, pero esos costos menores tienen un costo mayor, que es la corrupción, y después los contratos se corrigen y resultan más costos mayores que cualquier costo mayor que se hubiera podido presentar. Y entonces, ¿qué tenemos? No tenemos ni un instrumento público ni un instrumento privado para resolver el lío en el cual está hoy la economía de Nariño con esta carretera. Estamos en el peor de los mundos. Y entonces uno por la misma carretera puede evidenciar cosas chéveres que hizo, tanto lo público como lo privado. El puente de Juanambú, ¿quién lo hizo? Fue la iniciativa pública. Lo dirigió. ¿Que hubo colaboración privada? Pues claro que hubo colaboración privada. Sí. Pero fíjense, fue una cosa interesante, armoniosa, donde ¿cuál es el problema que debo resolver aquí? No un ideologismo. Es que lo público es mejor o lo privado es mejor. Eso es un ideologismo. Eso se tiene que reflejar en la práctica. ¿Cuál es el instrumento con el que yo puedo resolver aquí un problema? He aprendido, por ejemplo, en estos días, preguntando, ¿eso qué es? ¿Quién lo hizo? Yo fui un niño curioso y eso se me quedó. Afortunadamente creo que no ha muerto todavía. Lo demás es que la curiosidad hay que ponerle límites. Pero, por ejemplo, 2 clínicas, una para mayores, otra para niños. ¿Qué las creó? Las creó una iniciativa, ya ni siquiera público-privada, ciudadana. Unas mujeres que deciden recoger unos recursos. Y entonces, ¿y quién va a manejar estos recursos en el pasto de aquel entonces? Que los maneje la CURI.
conversación, de la que algunos de aquí son testigos. Y se crean dos mecanismos que hasta el día de hoy funcionan con considerable eficacia. Eso ha sido eficaz. ¿Significa que había que privatizarlo en el sentido de que unas juntas directivas de unas compañías nacionales y extranjeras lo manejen? No, hubiera sido fatal para Pasto. Que eso se hubiera privatizado en ese sentido. Que no continuara esa alianza ciudadano, la cosa de una institución que ha tenido aquí un prestigio histórico, con todos sus problemas como los tiene en el mundo, y luego contratar con el Estado. Que usted la complejo de la cosa, no se la puede comprimir en una sola respuesta. Entonces, me he extendido, pero es que esto es uno de los debates que estamos en mora de dar y que se empieza a dar en el mundo. Ya hemos aprendido a... Hay cosas que el sector privado hace de manera extraordinaria, pero siempre y cuando el sector privado no sea controlado por criminales. Y parte de la contratación en Colombia es controlada por criminales, cuyo fin no es prestar un servicio. Ya se les olvidó prestar el servicio. Pensemos en los alimentos escolares. ¿Sí? Entonces, ese es el camino. Hay otros países que han encontrado otro camino. Reunir a la gente, ¿sí? Y crear un sistema en el que las mismas mamás están todo el tiempo fiscalizando porque están metidas en la cosa. ¿Sí? Se reduce al máximo los costos. Y no llegan estas cosas de caja que empezaron a llegar a los colegios para grabar Colombia hoy tiene un problema de obesidad que empieza a acercarse a un problema de inmensa gravedad. Y no es porque estemos bien alimentados, sino porque estamos mal alimentados. Y parte de eso es una comida escolar, que en muchas regiones de Colombia es una comida de paquete. Cuando con la riqueza de muchas regiones de Colombia, piensen aquí por Dios. ¿Sí? En fin. Luego, daría otro ejemplo. Hoy, por ejemplo, en el caso de los alimentos, hay que volver a preguntarse. Unas decisiones que enfocaron el interés en un tipo de exportaciones en Colombia, acabaron con los cultivos de trigo aquí y allá donde nosotros arriba, en los alrededores de Bogotá y en Boyacá, y de cebada, porque eran ciertos, se combinaban los dos cultivos. Hoy quizás necesitaríamos una cosa muy interesante, pública y privada. ¿Por qué qué? La capacidad de sembrar es privada aquí, y esa no la han perdido los campesinos de Narín. Miren ustedes, los campesinos rusos tuvieron 70 años, ¿cierto? Una cosa estatal, y volvieron a aprender a sembrar trigo y se convirtieron en una potencia. Rusia se convirtió en 30 años en una potencia mundial exportadora. De manera que en Nariño, esa cosa está ahí. Está ahí. De hecho, todavía hay muy buen pan aquí, quiero decirlo, y lo he disfrutado. Sí, se me nota, he engordado como media libra. Sí, Juan Carlos. Quería preguntarte acerca de una referencia para el libro, de los que sobran, hubo una referencia o algún tipo de información en lo que sucedía en Rusia en el siglo XIX, si no estoy mal. Entonces quisiera saber qué tanta coincidencia hay en lo que tú mencionas en el libro, lo que tú tratas, y esa experiencia rusa que creo que la trató Iván Turgenev. Así está. Quisiera más o menos saber algo de la coincidencia o discrepancias que haya en esos dos casos. Muchas gracias y bienvenidos para Pasto, Juan Carlos. Pues una pregunta, me contaba usted que un lector muy poderoso en Nariño, en Pasto, es el lector de literatura. Es un lector muy fuerte. Entonces, esa pregunta literaria me encanta para cerrar esta conversación. Como muchos de ustedes saben, Turgenev fue uno de los grandes escritores rusos del siglo XIX. De hecho, hay un bello libro de un historiador inglés que se llama Los Europeos, y que muestra que un triángulo amoroso profesional entre una mujer extraordinaria y dos hombres extraordinarios, ella española, el francés y el ruso, Turgenev, constituyeron la cultura moderna de Europa. Una hipótesis bien audaz y bien interesante. Turgenev era un aristócrata, era políglota,
se educó, tuvo una magnífica educación tanto en Rusia como en Alemania, como era común en aquella época, y realizó su carrera literaria a caballo entre Rusia y Francia, y es probablemente el escritor ruso más influyente en la forma de escribir de la literatura europea. Los otros son influyentes, ¿cierto?, en el poder de las ideas, como ustedes bien lo saben, el poder de los temas que trabajan. Lo que dijo Octavio Paz, que los rusos, los escritores, eran los únicos escritores universales, no porque cubrieran el mundo, sino porque cubrían todo el universo, desde el aristócrata, allá en la cúspide, ¿sí?, la mujer inteligente, la mujer bella, ¿sí?, el cortesano, la cortesana, hasta el campesino, el guerrero, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, la conexión se da a través de unas obras que Turgenev escribió muy joven, entre los años 40 y 50 del siglo XIX, cuando él encuentra un personaje de su propia generación, un personaje que tiene una estupenda educación, pero que siente que sobra en su país, que su conocimiento no tiene valor en su país. Y ese personaje se convierte en un ruso errante, porque le toca ir a vivirse a otros lugares del mundo. Rusia está bajo un régimen, Nicolás I, un zar autócrata que quiere frenar el desarrollo de Rusia, y lo único que le ofrece a las personas lúcidas es: o usted se va para el cuartel como militar, o se va para la oficina como burócrata. Y estas personas quieren crear, y de hecho, en menos de una generación, convierten a una literatura que era completamente marginal. La literatura rusa no existía en Europa. La convierten en una de las más grandes literaturas de Europa y del mundo. Es una generación extraordinaria, pero al mismo tiempo esa generación sobraba en su propio país. Y entonces él escribió una pequeña obra que está traducida al castellano, como usted sabe. Hay dos traducciones además muy buenas, una argentina y una española, que se llama El diario de un hombre que sobra. Y a partir de eso surgió el concepto los que sobran, la gente que sobra. Y esa es la relación, y a través de ella, que además fue muy bonito. Yo pensaba, como les contaba, ¿qué es lo que es esta generación? Yo no lograba entenderlo. Y en una conversación en Moscú, que me invitaron los rusos, alguien dice: aquí nuestros escritores fueron geniales definiendo generaciones. Y alguien dijo: sí, los que sobran de Turgenev. Y yo dije: eso es lo que yo estaba buscando. Pero luego vienen las revueltas en Chile y se vuelve a popularizar la canción del grupo Los Prisioneros de los años 80, Los que sobran, y yo dije: no, esto es, no puedo regar más, este es el título que debo colocar. Bueno, estoy muy emocionado de todo este público que ha llegado, todos ustedes que se han tomado el tiempo para venir esta tarde. Espero que esta conversación con Manuel, yo le decía a Manuel, a mí siempre me gusta irme con más preguntas que respuestas, porque si uno queda solo con respuestas, eso, la curiosidad de uno se eclipsa. Y yo he encontrado aquí respuesta a una cantidad increíble de preguntas, como por ejemplo, ¿por qué no había puyanas y mutis aquí en Nariño? Pero otras muchas preguntas interesantes. Esta cosa de la excepcionalidad de Pasto, la excepcionalidad, ¿sí?, que me parece muy importante subrayarlo. Que es una característica de un inmenso potencial. Es decir, yo creo que se avecina para todos estos siglos de historia un momento en lo que todo, y yo sé que algunos dirán: no, ya no, y este es el momento, porque a veces demora mucho la maduración de algo. Yo le decía a Manuel, Borges, que solo tenía una abuela inglesa, eso era Borges. Borges no era inglés, había nacido en Buenos Aires, claro, había estudiado en un colegio inglés desde chiquito, ¿sí?, pero él no era inglés, y cogió solo eso, la abuela inglesa, para considerarse heredero de todo el antiguo mundo nórdico y proyectarse a través de eso al escenario global. Pasto, durante siglos, ha cultivado con mucho esfuerzo una conexión con el mundo occidental extraordinaria. Las grandes bibliotecas, ¿cierto?, debates, tener aquí revistas, ¿sí?, que se publicaban con inmenso esfuerzo, salir a estudiar, regresar aquí, querer siempre ser interlocutor, ¿sí?, no menguarse. Pasto nunca se dejó menguar intelectualmente, ¿sí? Fue menguado políticamente, y eso fue muy doloroso,
y esa herida, insisto yo, sigue abierta, quizás llegó el momento de cerrarla. Y este es cuando usted me contó lo que sería literatura, yo le estaba diciendo, esta ciudad está lista para escribir unas sagas extraordinarias, porque aquí han pasado de todo. El otro día hablábamos de Arturo Uslar Pietri y las lanzas coloradas, y estaba abriendo un libro viejo de Pasto, un artículo de los años tal vez 40 era, cuando descubro que el sobrino de Boves, ¿cierto?, el que dirige los Llaneros Anti-Bolívar, un realista, estuvo aquí, el famoso, eran parientes. Imagínese usted todo lo que puede surgir de allí. Entonces, que de esos lectores de literatura extraordinarios que hay aquí, conectados con esa potente cultura que se traduce en esa palabra, la excepcionalidad de Pasto, con excéntricos como Borges, que deben estar por aquí, y son muchos porque ya he visto algunos, surja una literatura de Pasto que cierre esa herida y pase a Pasto a pensar otra cosa, no si el berraco Nariño se iba a comer un pan de horno aquí o no. Para todos un gran abrazo, estoy muy contento de estar aquí.